¿realmente a los impíos les va bien? Si vamos ahí, hermanos, a Salmos capítulo 73, Salmo capítulo 73, versículo 1 al 28, ahí vamos a basar la lección. Si ustedes tienen la posibilidad de poner la cinta de su Biblia o algún marcador de texto, les sugiero que lo hagan porque vamos a estar volviendo, si acaso citaremos que otro versículo fuera de Salmo 73, pero la mayoría van a estar basados allí. Salmo capítulo 73, 1 al 28. El propósito, hermanos y hermanas, y amigos o visitantes que nos acompañan a través de Facebook Live, es comprender el destino de los impíos y el destino de los piadosos. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado o dicho, o podemos llegar a ser tentados a pensar o a proferir: a los malos les va bien, el malo goza y el bueno sufre? No somos ni los primeros ni los últimos que podemos llegar a pensar de esa manera. Asaf llegó a envidiar a los impíos, pero comprendió, hermanos, que el camino de los impíos realmente es destrucción. Aunque tengan prosperidad y demuestran una aparente felicidad. Este salmo confronta el mismo problema de Job. ¿Cómo es posible que los justos sufran mientras que los malos parecen triunfar y gozar de los bienes de este mundo? Pero ¿quién era Asaf, que es el que escribió este salmo? Es el salmista del Salmo 73. Asaf era director musical en los tiempos de David o en la época de David. Alguna vez se le llamó vidente. Descendía de Gersón, que era hijo de Leví. Y a Asaf se le atribuyen muchos de los salmos. Algunos le atribuyen hasta 12 salmos que fueron escritos por Asaf. Pues vamos a meditar, hermanos, en 3 experiencias del salmista Asaf en cuanto a la prosperidad de los impíos. ¿Verdad? En esta ocasión sí me gusta usar diapositivas, pero en esta ocasión no lo voy a hacer. Pero el primer punto, hermanos, que vamos a considerar es: Asaf envidió a los impíos. Asaf envidió a los impíos. Él está en el desánimo. Salmo capítulo 73, versículos del 1 al 3, dice así el escritor inspirado: junto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista casi pierde su fe. Él dice: por poco resbalaron mis pasos, al reflexionar sobre ese problema. Otras versiones, como la Biblia de las Américas, traduce este mismo versículo: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Esta fue una prueba casi mortal de su fe. En medio de sus muchas dificultades, el hombre bueno fija los ojos en la prosperidad de los malvados, de los que no temen a Dios ni hacen su voluntad. Estuvo a punto de resbalar o caer en el desánimo, aunque desde el primer versículo él cree una gran verdad. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para quiénes? Para con los de limpio corazón. ¿De quién tuvo envidia Asaf? Dice el versículo 3, de los arrogantes. Tuve envidia de los arrogantes. ¿Por qué él estuvo a punto de resbalar o caer en el desánimo? Aquí está la razón en el versículo siguiente, versículo 3. Porque tuve envidia, dice,
tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. De los arrogantes. La palabra arrogante en el original hebreo tiene que ver con una persona, ¿sí? Necia, una persona que alardea, que habla elogiosamente. Y dice Asaf, tuve envidia de los arrogantes. ¿A quién estaba envidiando, verdad? Bueno, ninguna envidia es buena, ni envidiar a la gente piadosa, y desde luego mucho menos a los arrogantes, a nadie. ¿De quién tuvo envidia? De los arrogantes. Tuvo envidia de la prosperidad de los impíos. Dice la segunda parte del versículo 3, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué es un impío? En otras palabras, es una persona injusta, es una persona pecadora, una persona malvada, y desde luego, obviamente, es una persona que no teme ni obedece a Dios. Hay varios proverbios, hermanos, que nos aconsejan no envidiar a los impíos, pero también dice el versículo 4, dice, porque no tienen congojas, hablando de los arrogantes, hablando de los impíos, dice Asaf, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Dice otra versión de la Biblia, no versión internacional, traduce de esta manera, ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Pareciera, de una manera aparente, que todo va bien con ellos. No temen a Dios, no le obedecen, no hacen oración, no leen la escritura, ¿sí? Pero todo va bien con ellos. Están fuertes, están saludables, no le temen a nada, aparentemente. Bueno, como decía, hay varios proverbios, sin perder ahí Salmo capítulo 73, donde se nos aconseja y se nos exhorta a no envidiar a los impíos. Proverbios capítulo 23, versículo 17. Proverbios 23, el versículo 17. Dice de esta manera, no tenga envidia tu corazón, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tenga envidia tu corazón de los pecadores. ¿Qué es lo que hizo Asaf? Envidió a los pecadores, envidió a los arrogantes, envidió a los impíos. Más adelante, capítulo 24 de Proverbios, versículo 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Y así podemos seguir leyendo muchos otros versículos a través de la Biblia, donde no es nada recomendable, no hay ningún beneficio espiritual al envidiar a los impíos. Pero Asaf envidió a los impíos. Ahora, volviendo a Salmos capítulo 73, ¿cómo es el carácter de los impíos? ¿Cómo era el carácter de las personas a las cuales Asaf envidió? Mire lo que dice el versículo 6. Versículo 6 dice de la siguiente manera: por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. El carácter de los impíos es un carácter de soberbia, de altivez. Son violentos. La segunda parte del versículo 6. Siguen sus deseos mundanos, meramente mundanos. Versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Con abundancia, logran con creces los anhelos, los deseos de su corazón, desde luego deseos malos, deseos mundanos. ¿Qué más? Son blasfemos y habladores de maldad. Es parte del carácter de los arrogantes, de los impíos, de los malvados. Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ¿sí?
son blasfemos, son habladores de maldad, son jactanciosos, ponen su boca contra el cielo, dice el versículo 9, y su lengua pasea la tierra. Esto indica jactancia, ¿verdad? Al momento de hablar, de comunicarse, expresan lo que hay dentro de su corazón, como Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Con todos estos pecados, hermanos, los impíos alcanzan riquezas. Con todos estos pecados ellos alcanzan riquezas. Versículo 10 al 12. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, dice Asaf en su salmo, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Con ese carácter mundano, con ese carácter soberbio, con esa maldad evidente, dice Asaf, ellos alcanzaron riquezas. Entonces, los impíos creen que Dios no conoce sus actos y que Dios va a pasar sus actos malos, los va a pasar por alto siempre. No hay para ellos arrepentimiento. Para muchos no lo hay. Para muchos lo ha habido, afortunadamente. Por lo tanto, hermanos, Asaf creía que era en vano servir a Dios. Observaba a los impíos, observaba a la peor gente, y él decía, está por demás servir a Dios. ¿Para qué sirvo a Dios? Me esfuerzo en servirle y la gente mala, la gente maligna está mejor que yo. Mire lo que dice el versículo 13. Salmo capítulo 73. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Creía equivocadamente, creía erradamente que era en vano servir a Dios. En verdad, dice la Nueva Versión Internacional, ¿de qué sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? ¿De qué aprovecha? ¿De qué me sirve? Como diciendo Asaf, el salmista, el escritor, si la maldad no se castiga, ¿por qué ser honesto? ¿Por qué ser justo? ¿Por qué ser santo? Si la maldad no se castiga. A eso fue tentado, ¿verdad? En ese error estaba cayendo, estaba resbalando Asaf. Realmente después de esta prueba, estimados hermanos y hermanas y oyentes, demás oyentes, él se dio cuenta del beneficio de ser puro de corazón. Después de esta prueba, después de este casi resbalar, como él dice, él se dio cuenta del beneficio de ser puro de corazón. ¿Por qué? Porque ahorita leímos en el versículo 1 del capítulo 73 de Salmos. Él dice, lo primero que él dice en ese salmo es, ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para quiénes? Para con los de limpio corazón. Para con los limpios de corazón. Entonces, dijo David también hace siglos que solo los puros de corazón estarán en la presencia de Dios. Solamente los puros de corazón. ¿Dónde dice esto David? Salmo 24. Ahorita vamos a volver al 73, pero dice el capítulo 24, 3 y 4, dice este otro salmo escrito por David, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y él mismo contesta las preguntas que ha formulado. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Servir a Dios, hermanos y hermanas y estimados oyentes, es
es una bendición de Dios y nunca será en vano. Nunca jamás será en vano. Tal vez muchos de los cristianos y miembros de la iglesia del Señor, de Cristo, recordamos lo que Pablo dice a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, Asaf estuvo a punto de resbalar y de creer que servir a Dios es vano. No hay beneficio alguno, ¿verdad? Al ver la prosperidad de los impíos, al envidiar a los arrogantes. Así que a pesar, hermanos, de que Asaf envidió a los impíos y estuvo a punto de perder su fe, llegó el momento, y esto nos lleva al siguiente punto de la meditación. Llegó el momento en que Asaf comprendió el fin de los impíos. Envidió a los impíos en su momento, pero él llegó a entender el fin de los impíos. ¿Ustedes creen, estimados oyentes y hermanos, que después de comprender el fin de los impíos, Asaf seguiría todavía envidiándolos? Obviamente que no. Naturalmente no. Volviendo al Salmo capítulo 53, versículo 17, dice de esta manera: hasta que entrando en el santuario de Dios. Hubo un cambio en el salmista, hubo un cambio en este hombre de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿De quiénes? De los impíos. Estamos siguiendo el contexto. ¿De quiénes? De los arrogantes, de aquellos a quienes él había envidiado, de aquellos de los cuales él había visto la prosperidad, los impíos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de los impíos. Bueno, el santuario es el templo en Jerusalén, el lugar donde Dios tenía su gloria, donde Dios tenía su nombre, un lugar especial y lleno de la gloria de Dios. El corazón del mensaje, estimados hermanos y oyentes, se pone en evidencia al leer este versículo 17, que revela el momento de cambio del salmista. Subraya el instante de la transformación de este poeta. El salmista, solo al entrar al templo de Dios, le viene una respuesta satisfactoria. Es decir, cuando vio que un día se haría justicia, reconoció la sabiduría de Dios. Vino reconociendo la sabiduría de Dios, porque comprendió, entendió el fin de los impíos. Él comprendió el fin de los impíos. ¿Cuál es ese destino? ¿Cuál es ese fin? Vamos al versículo 17, versículo 18, muy bien. Dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cuál es el fin de los impíos? Deslizamiento. Los has puesto en deslizaderos. Dice otra versión de la escritura: en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. Deslizamiento. ¿Qué más? Asolamiento. En asolamiento los harás caer. ¿Qué más? Terror. Dice el versículo 19: como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Asolamiento, terror, desprecio divino. ¿Sí? Versículo 20 dice: como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿La apariencia de quién? De los impíos.
de los arrogantes, de los malvados. Así que Asaf comprendió todo esto. ¿Cuándo? Cuando entró en el santuario del Señor, ¿sí? En el santuario de Dios. Asaf, hermanos, vuelve a reconocer que no entendía el fin de los impíos. Notemos lo que dice el versículo 21 al 22. Se llenó de amargura mi alma. Esto es cuando estaba en ese estado de incomprensión, ¿verdad? En ese estado de prueba, tal vez, en ese estado de tentación. Él dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Él mismo está reconociendo su falta de entendimiento, ¿verdad? Anteriormente. Era como una bestia delante de ti. Qué comparativo, ¿verdad? Como una bestia delante de ti. Así que el no tener ese entendimiento llevó al salmista a la amargura. El no tener ese entendimiento le llevó a la necedad. Inclusive a compararse como una bestia delante de Dios. Así que a pesar, hermanos, de que Asaf envidió a los arrogantes y no comprendía la prosperidad de los impíos. Punto número 3 y último. Asaf tenía bendiciones que los impíos no tenían. Él se dio cuenta también de esto. No solamente del destino de los impíos, sino también de las bendiciones que él tenía y que los impíos no tenían, porque él lo estaba viendo desde un punto de vista material. Bueno, les va muy bien, hacen males, pero les va muy bien, prosperan, generan riqueza, y se estaba viendo nada más el punto de vista desde la perspectiva material, no estaba viendo desde el punto de vista espiritual. Así que Asaf tenía lo que los impíos no tenían, que es lo verdaderamente valioso, que es lo que trasciende, que es lo eterno, que es lo que realmente, hermanos y visitantes, enriquece nuestra vida. Siempre tuvo la ayuda de Dios, siempre la tuvo. Versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿Qué más tuvo Asaf? Bendiciones que los impíos no tenían. La ayuda de Dios, la dirección de Dios. Versículo 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me guiarás, me has guiado más bien según tu consejo y después me recibirás en gloria. Tuvo la dirección de Dios, tuvo la ayuda de Dios, tuvo la presencia de Dios en su vida. Versículo 25, él pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La presencia de Dios. Finalmente el salmista reconoce que tiene a Dios y no tiene necesidad de nada más. ¿Por qué? Porque Dios le satisface plenamente, completamente. Su satisfacción no está, ni estará a partir de que él entendió esto, en las riquezas, en los bienes materiales, en la fama, en la fortuna, en amasar riquezas, sino en tener una buena y correcta comunión y relación con Dios. Tenía la fortaleza de Dios también. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Para siempre. Hay algo que los malos nunca pueden tener. Podrán tener riquezas, podrán tener propiedades, podrán tener mucho dinero en el banco, en Suiza, en diferentes partes del mundo, pero hay algo que ellos nunca tendrán a menos de que se arrepienten se arrepientan y cambien realmente su vida hueca, su vida vana, el sentido de la presencia de Dios con ellos. Un impío puede prosperar,
legítima o ilegítimamente. Pero si no tiene a Dios en su vida, hermanos, hermanas y oyentes que nos están, que nos acompañan, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Es en vano. Como Jesús declaró en el Evangelio de Mateo, ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué recompensa? Termina Asaf, hermanos, reconociendo el peligro de alejarse de Dios. Así culmina este salmo, así concluye este salmo, pero también hablando de los beneficios de acercarse a Dios. Mire el contraste, mire la diferencia. Alejarse de Dios, pues es un peligro, pero acercarse a Dios es un gran beneficio. Tiene promesa de la vida presente y tiene promesa de la venidera. Tiene beneficios presentes y tiene beneficios futuros y eternos. Versículo 27. Alejarse de Dios nos lleva a la destrucción. Alejarse de Dios es destrucción. Versículo 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ahí está el peligro de alejarse de Dios, de alejarse de la vida eterna que provee nuestro Dios, de la vida espiritual. Por otro lado, acercarse a Dios, alejarse es destrucción, acercarse a Dios es el bien y tener esperanza. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El salmista Asaf concluye restableciendo su compromiso y obediencia con Dios de una manera absoluta y final. A veces, hermanos, para ir concluyendo, cabe mencionar, a veces nosotros como Asaf no comprendemos por qué los impíos prosperan y no se afligen, mientras que los piadosos pasan por grandes tribulaciones. Pero debemos saber que los impíos tarde o temprano tendrán que pagar las consecuencias de sus malos actos. Tarde o temprano, como el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, eso va a cegar. La prosperidad no es una señal que una persona es bendecida por Dios. Y a veces pensamos de esa manera, bueno, tiene muchas riquezas, Dios lo ha bendecido a manos llenas. Está muy bendecido. ¿Bendecido realmente? ¿Sin salvación? ¿Sin perdón de pecados? ¿Sí? ¿Realmente está bendecido? La prosperidad no es una señal de que una persona es bendecida por Dios. En realidad, dice el proverbista Salomón que la bendición de Dios es lo que enriquece. Vamos a leer por último ahí en Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Mire lo que dice el proverbista con gran sabiduría de lo alto. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo que realmente nos enriquece? El dinero, la fortuna, el oro, la plata, las piedras preciosas, ¿no? La bendición de Dios. Eso es lo que nos hace realmente ricos, lo que viene a enriquecer nuestra vida. Y no solamente eso, lo que nos da verdadera esperanza y sentido y dirección. La realidad, hermanos, es que la riqueza del impío de repente pierde su poder en el momento de la muerte, y las recompensas del bueno, del justo, del temeroso de Dios, sin pensarlo, adquieren un valor eterno.
Lo que parecía riqueza, ahora es desperdicio, perdón. Y lo que parecía no valer la pena, ahora perdura para siempre. No desee usted ocupar el lugar de los impíos para obtener su riqueza. Algún día ellos desearán tener el suyo y poseer su riqueza espiritual y su riqueza eterna. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por su respeto a la palabra de Dios expuesta por ese servidor. Espero que esta lección haya sido de beneficio, ¿verdad? De edificación para cada uno. El Señor les bendiga.